En este video vamos a estudiar la última parte de la unidad 2 sobre línea recta. Vamos a estudiar el ángulo de inclinación de una recta, el ángulo entre rectas y aplicaciones de estos. Para empezar con el ángulo de inclinación de una recta tenemos un problema inicial. Para esto vamos a necesitar una calculadora científica. Dada la recta L, y igual 3x menos 6, nos pregunta cuál es la medida del ángulo θ que va desde el eje de las x positivo hacia la recta. Nos pide que aproximemos hasta las décimas. En esta imagen podemos ver lo que nos está pidiendo. Este es el eje positivo de las x. Esta es la gráfica de la recta. Nos está pidiendo este ángulo θ que está marcado acá. Vamos a formar primero el triángulo APB con los puntos 2,0, 3,0 y 3,3 y vamos a utilizar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Estos puntos los sacamos a partir de la gráfica de la línea recta. Podemos ver que el 2,0 está en este punto, el 3,0 lo agregamos para formar el triángulo rectángulo y el 3,3 es este otro que está en este punto. Bien, para empezar, los puntos A, B que acabamos de agregar están sobre la recta, estos dos que mencionamos. Se toma también el punto P 3,0 sobre el eje de las X para formar el triángulo rectángulo como se muestra en la figura. Luego vamos a utilizar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo para encontrarla. En este caso conocemos la longitud de los tres lados y la de este no la conocemos, pero si la quisiéramos encontrar podemos utilizar la fórmula de la distancia. Pero lo que necesitamos son estos dos, el opuesto al ángulo que estamos buscando y el adyacente. Por razones trigonométricas sabemos que la que relaciona opuesto y adyacente es la tangente, por eso utilizamos la tangente de A. En este caso, como este punto es A, por eso decimos la tangente de A es igual a opuesto, que en este caso sería este lado, entre el adyacente. De esta forma podemos verlo más fácil. Este es A, esta es la longitud de AP y esta es la de PB. Entonces esto es lo que vamos a relacionar. Sustituimos estos valores, vemos que PB es igual a 3 y que AP es igual a 1. Así que tendríamos que la medida del ángulo que estamos buscando es igual a la medida del ángulo que tiene como vértice A. Y corresponde al valor de la pendiente de la recta L, o sea 3, que es 3 entre 1, lo que acabo de explicarles. Para encontrar el valor del ángulo, despejamos el ángulo θ y esto pasaría a ser tangente inversa. Y la tangente inversa de 3 es aproximadamente 71.6 grados. Por esto les decía que era necesaria la calculadora científica porque necesitamos encontrar la inversa de razones trigonométricas. De esta forma hemos encontrado ya el ángulo, por lo tanto la medida del ángulo θ es aproximadamente 71.6 grados. La definición de esta nos dice que dada una recta L, se llamará ángulo de inclinación de la recta L al formado por el eje de las X positivo y la recta en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si M es la pendiente de la recta L y θ su ángulo de inclinación, entonces 0 debe ser menor que el ángulo y el ángulo debe ser menor que 180 y la tangente de θ es igual a M. Esto es importante, la tangente de θ es igual a m porque es lo que vamos a utilizar para resolverlo más fácil. Y esta propiedad deben recordarla, el ángulo debe estar siempre entre 0 y 180. Por ejemplo, para este también necesitan tener a la mano su calculadora científica. Nos pide que calculemos el ángulo de inclinación de la recta L dada por x más 2y más 1 igual a 0 y nos pide que aproximemos hasta las décimas. Primero vamos a escribir la ecuación de la recta en la forma pendiente-intercepto, que es y igual mx más b, para encontrar la pendiente. Lo que vamos a hacer es despejar y aquí ya tenemos la ecuación de la recta en la forma pendiente-intercepto. La pendiente es menos un medio y el intercepto es menos un medio también. Lo que nos interesa es esto, la pendiente. Vamos a decir que m es igual a menos un medio y como vimos en la parte anterior, la tangente del ángulo es igual a la pendiente, entonces la tangente de θ es igual a menos un medio. Despejamos y esta tangente de θ pasa a ser, esta tangente pasa a ser tangente inversa de menos un medio. Si al calcular la tangente inversa de menos un medio en la calculadora obtuvimos el menos 26.6, este ángulo está medido desde el eje de las X hacia la recta, pero en el sentido de las agujas del reloj. Como el ángulo de inclinación debe ser en el sentido contrario, es decir, en el sentido antihorario,
Basta con sumar al resultado anterior, es decir, al menos 26.6, le sumamos 180 porque la propiedad de la tangente nos dice que la tangente de θ es igual a la tangente del ángulo más 180. Entonces a este resultado le sumamos 180 y así obtenemos este ángulo que es aproximadamente 153.4 grados. Porque necesitamos que se cumpla la condición anterior que decía que el ángulo debe estar entre 0 y 180. Este menos 26.6 no cumple esa condición, por lo tanto le sumamos el 180 y ahora sí tenemos el ángulo que cumple la condición. Por lo tanto, el ángulo de inclinación de la recta L dada por x más 2y más 1 igual 0 es aproximadamente 153.4 grados. Lo que sigue es el ángulo entre rectas. Para esto necesitamos el teorema que nos dice, sean L1 y L2 dos rectas cualesquiera no perpendiculares con pendientes M1 y M2 respectivamente, si alfa es el ángulo formado entre ambas rectas y medido desde L1 hasta L2 en el sentido antihorario, entonces la tangente de alfa es igual a la pendiente de la recta L2 menos la pendiente de la recta L1 entre 1 más el producto de las pendientes para M1 por M2 diferente de menos 1, es decir, que al multiplicarlas no nos dé menos 1, por eso la condición que no sean perpendiculares, porque al sustituir acá tendríamos 1 menos 1 y el denominador se nos haría 0 y no aplicaría. Gráficamente lo tenemos explicado acá. θ1 y θ2 son los ángulos de inclinación de las rectas respecto al eje positivo de las x. De lo anterior se deduce esto para llegar al final a la fórmula. Al final no les vamos a pedir que lo demuestren, pero si lo quieren entender, aquí está la explicación del por qué. Para esto tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la medida del ángulo formado por las rectas L1, x menos 4y menos 1 igual 0 y la recta L2 igual y igual menos 2x menos 1, medido desde L1 hasta L2? Y nos pide que aproximemos hasta las décimas. Primero deben determinarse las pendientes de ambas rectas. Para el caso de L1 se escribe su ecuación en la forma y igual mx más b, porque no está en la forma pendiente-intercepto. Despejamos para y así obtenemos esta función o esta ecuación. La otra sí ya está en la forma pendiente-intercepto, así que podemos ver fácilmente que la pendiente es menos 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta 1 es 1/4, lo sacamos de acá, y la pendiente de la recta 2 es menos 2. Sea alfa el ángulo entre las rectas medido desde L1 hasta L2 en el sentido antihorario, esto que está representado aquí en la figura, estamos buscando este ángulo marcado de color verde, obtenemos esto. La tangente de alfa es igual a la pendiente de la recta 2 menos la pendiente de la recta 1, menos 2 menos 1/4, entre 1 más el producto de las dos pendientes. Si menos 2 menos 1/4 es menos 9/4 y 1/4 por menos 2 es menos 1/2. Al realizar esta resta tenemos el menos 9/2. A esto le vamos a aplicar tangente inversa de menos 9/2. Igual que en el anterior, si al calcular la tangente inversa de menos 9/2 en la calculadora nos dio como resultado menos 77.5 aproximadamente, entonces este valor corresponde al ángulo medido desde L1 hasta L2, pero en el sentido horario. Basta con sumar al resultado 180 por la misma propiedad que veíamos anteriormente. A este menos 77.5 le sumo 180 y así obtengo el ángulo de aproximadamente de 102.5 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo formado por las dos rectas es de 102.5 grados. Por último, tenemos las aplicaciones de lo que hemos estudiado. Tenemos un problema inicial que nos pide que demostremos que los puntos A, menos 3,3, B, menos 2,0, C, 4,2 y D, 3,5 forman un rectángulo. Recordemos que un rectángulo es un cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos. Solución. Para que ABCD sea un rectángulo debe cumplirse lo siguiente. El lado AB debe ser perpendicular al lado BC. El lado BC debe ser perpendicular al lado CD y el lado CD debe ser perpendicular al lado DA, como se muestra en esta figura que está acá.
Si se cumplen estas tres condiciones, entonces también el lado DA será perpendicular al lado AB, porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero debe ser igual a 360. Si tengo tres ángulos que miden 90, ahí tengo 270 grados. Para completar los 360 me hace falta otro 90, por lo tanto no es necesario que verifiquemos que los cuatro lados sean perpendiculares entre sí. Basta con demostrar que tres ángulos son de 90 grados para poder decir que se trata de un rectángulo. Primero vamos a demostrar que AB es perpendicular a BC. Para demostrar que el lado AB es perpendicular al lado BC, debe verificarse que la recta que pasa por los puntos AB es perpendicular a la recta que pasa por los puntos BC, y esto lo hacemos con la pendiente. Entonces vamos a encontrar primero la pendiente de la recta que pasa por AB, utilizando la fórmula de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Así obtenemos que esa pendiente es de menos 3. Luego obtenemos la pendiente de la recta que pasa por el punto BC, de igual forma que la anterior, utilizando la fórmula de la pendiente. Tenemos y2 menos y1 entre x2 menos x1 y obtenemos que la pendiente es 1/3. Al efectuar el producto de las pendientes que acabamos de encontrar, m1 por m2 menos 3 por 1/3, esto es igual a menos 1. Esta es la condición que se debe de cumplir para que dos rectas sean perpendiculares. Si el producto de sus pendientes es igual a menos 1, significa que son dos rectas perpendiculares. Por lo tanto, AB es perpendicular a BC. En el literal B, de igual forma que en el anterior, se resuelve para este caso las pendientes de las rectas. Encontramos la pendiente de la recta que pasa por BC, que ya la teníamos anteriormente, que es 1/3, y buscamos la pendiente de la recta que pasa por CD, con la misma fórmula de la pendiente, y2 menos y1 entre x2 menos x1, y esto es igual a menos 3. Igual que en el anterior, vamos a multiplicar las dos pendientes, m2 por m3. 1/3 por menos 3 es igual a menos 1. También se cumple la condición que el producto de las pendientes sea igual a menos 1, por lo tanto BC es perpendicular a CD. Y por último, en el literal C, al realizar un procedimiento similar a los literales anteriores, se obtiene la pendiente de la recta que pasa por DA, cuyo valor es 1/3, y el producto de las pendientes es igual a menos 1, por lo tanto, CD es perpendicular a DA. Por lo tanto, ABCD es un rectángulo. Esto es un ejemplo de las aplicaciones que pueden tener las propiedades de las rectas que hemos estudiado.